Hola y bienvenidos a un nuevo video de recetas rápidas. Hoy vamos a hacer la cosa que Martín necesita para sobrevivir y eso es galletitas. Así que vamos a hacer galletitas. Estos son los ingredientes. Harina leudante es la harina que se usa para hacer galletitas porque eleva, tiene bicarbonato de sodio o polvo para hornear, básicamente. También necesitamos azúcar. A mí me gusta más el azúcar marrón, pero hoy solo tengo azúcar blanca y funciona perfectamente. Esto puede ser reemplazado por aceite, pero hoy tenemos esto, así que voy a usar esto. Y es mantequilla de maní o pasta de maní. Y con Martín usamos mucho, por eso tenemos un pote de 3 kilos. 3 kilos son como 6-7 libras. Así que es bastante cantidad. Y está bueno para las galletitas. Siempre para hacer galletitas necesitas como una buena grasa. En las recetas no veganas se usa manteca y es como un buen reemplazo, una pasta de maní para generar esa grasitud que necesita una galletita. Después, para agregarle un poco de onda, hay chocolate. Y tengo mi cuchilla y un plato de madera para cortar el chocolate. Saki, nuestra gata, está subiéndose a un mueble donde no debería subir. Fílmala así. Saki, ¿dónde estás? Estás muy alto. Bueno, seguimos a pesar de que Saki se trepa de todos lados. Ahora voy a necesitar que mi asistente personal me sostenga el micrófono porque todavía no tengo un micrófono inalámbrico que funcione bien, así que estamos con este método old fashion, un método casi antiguo de usar un celular como micrófono. ¿Asistente? Hola. ¿Quién te dio el derecho a hablar? Sosteneme el mic ahí. Vas a hacer de boom, como de... No podés pararte. Okay. Es más, podés comentar si querés, si preferís algún sabor, algo. ¿Te parece bien? Sí. Ok, bueno, empezamos. A mí me gusta poner los ingredientes secos primero y hago todo a ojo. O sea, nunca sé exactamente la cantidad de lo que estoy haciendo, así que no sé si son muy útiles estas recetas. Así que si no aprenden una receta, espero que al menos aprendan español. Correcto. Bueno, son las 7 de la mañana. Yo estaba durmiendo, literalmente soñando. No recuerdo qué estaba soñando. Necesito recordar. Yo me acuerdo, yo soñé que me compré un nuevo cepillo de dientes que era súper pro. Y pensé que era real y cuando me desperté y me cepillé los dientes estaba como, ay no. Es verdad, o sea, nosotros estamos en este momento, actualmente, viendo Succession, ¿no? Que es una serie de millonarios, Sí. como nosotros. Y... Gracias al Patreon. Exacto. Y las personas millonarias usan el cepillo de diente, ¿cómo se llama? Automático. Sí, como el eléctrico. Eléctrico. Y es un cepillo super pro. Y lo vi varias veces con personas millonarias. Entonces,
Lo bajás vos, así no toco a Tarko con las manos. Me, ¿Qué pre- cocino? me pregunto si es algo habitual que... no puedo bajarlo. Está en la esquina de la mesa. Muy bien, gordo. Me pregunto si es algo habitual y si las personas que tienen dinero usan cepillos automáticos porque son mejores o simplemente es un código de estatus social. No lo sé. Voy a chequear el plano porque no sé si tu cabeza entra en el plano. Mejor, ¿viste las chicas? ¿Viste las... Mejor, no lo arregles, no lo arregles. No puedo. Bueno, porque ¿viste las chicas superpoderosas de... ¿Cómo se llaman en inglés? De Powerpuff Girls. Algo así. Bueno, la asistente del alcalde, del abuelo, nunca se ve su cara. Está haciendo el ruido ese raro, Tarko. Ay, a ver si lo voy a hacer. Cami está en modo safari. Apúntalo con el micrófono. No, lo estamos distrayendo. Le estoy haciendo una entrevista a Tarko. Tarko, ¿qué opinas de los cepillos de dientes eléctricos? Se reserva su opinión. Reserva su opinión, no quiere comentar, pero bueno. No sé qué estaba diciendo, gente. Soñé algo, no sé qué, pero me despertó Mila en el medio de mi sueño para decirme, vamos a grabar. Y yo dije, ¿qué? Y me dijo, vamos a grabar, quiero cocinar cookies, es por tu bien. Y aquí estamos. Sí, es para nuestro bien. Aquí está arriba. La verdad, yo conozco el proceso, pero lo olvido muchas veces. Falta líquido, hay que traer... Normalmente uso leche de avena, pero no tenemos leche de avena, así que podríamos usar un poco de agua. Ok, Voy a buscar... Apúntame. Voy a buscar agua y un poco de aceite por las dudas. claramente no soy muy bueno entrevistando gente, por eso me olvido de colocarles el micrófono. Pero bueno, Tarko, quieto, bestia. Traje agua y un poco de aceite porque no estoy segura de la textura. Tarko quiere aparecer en el plano, aparentemente. Quiere cubrir toda la receta, no se ve ahora la comida. Ahora no saben lo que estamos haciendo. Así que, perfecto. Increíble vlog. Increíble receta. Bueno, traje un cucharón para agarrar toda esta mantequilla de maní porque si no es muy difícil. Cucharón. Un cucharón. Cucharón. Voy Un buen nombre. Es un montón. Bueno, está perfecto. A Martín le gusta mucho A mí me gusta decirle en inglés, me gusta decirle peanut butter. Pero bueno, acá estamos enseñando español, así que voy a contener mi impulso y voy a decir... ¡No! Adiós. Yo le digo... maní. La verdad. Voy a agregar después del cucharón de mantequilla de maní, un poco de agua. No sé. Gente, no sé, perdón. Un poco de aceite, un poquito. Y vamos a mezclar. ¡No! ¿Querés filmarlo? Hermano, gente, estamos viviendo un momento épico en Spanish Boost con Mila, donde
los gatos acaban de subir los dos a ese mueble. Esto es ilegal, o sea, no deberían. Muy bien, Tarko obedece. Tarko dijo, no debería, entonces bajo. Tarko es obediente, Saki no. A Saki no le importa nada, básicamente. ¿Querés acercar la cámara? Así se ve un poco más la receta. Bueno, yo soy camarógrafo, el que lleva el micrófono y todo, gamer. Bueno, ahora está como muy seca, necesita definitivamente más líquido. Voy a Voy a seguir agregando agua un poco y no sé, vamos a ver si es suficiente y si no, voy a agregar un poco más de mantequilla de maní, un poco más de aceite. Yo voto por más mantequilla de maní. Dale, agreguémosle más mantequilla de maní. Porque podemos, ¿no? Porque somos adultos. Y ricos. Un montón de mantequilla de maní. Otro cucharón. Hermano, es cara la mantequilla de maní. O sea, el maní es súper barato, pero por alguna razón la mantequilla de maní es cara. O sea, por eso compramos 3 kilos. Primero, porque, bueno, usamos mucho. Eso no es muy de millonarios de nuestra parte. Es verdad. Ignoren lo que dije. Pero por algún motivo la mantequilla es cara, es extraño. No sé cómo funciona el capitalismo. Sí, es cara. Pero no es súper cara. Es... Yo creo que por lo que dura, porque dura bastante, es algo relativamente sano, porque es simplemente maní procesado, ¿no? Es verdad, eso es diferente que en Estados Unidos. Sí, ¿no? ¿Querés explicar la diferencia? Usualmente la PB en Estados Unidos tiene azúcar y sal, ¿no? Para agregar sabor, pero en Argentina es natural, o sea, es literalmente maní, nada más. Si ves los ingredientes de esa peanut butter, dice ingredientes maní. A ver si lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, créannos. Dice ingredientes, 2 puntos, maní. Listo. Pero creo que eso es mejor, ¿no? Más sano, supongo. Sí, mientras menos ingredientes mejor. Mientras menos procesado algo siempre es mejor. Así que, bueno, no está exactamente como me gusta, pero funciona. Ahora vamos a cortar el chocolate. ¡Chocolate! Acá tengo... Este chocolate también es gigante y lo usamos para hacer cookies. Esta es una casa en donde economizamos. Hay un episodio de Bob Esponja donde venden chocolate. Y hay un personaje que en un momento dice ¡chocolate! Cada vez que como chocolate pienso, hermano, miren esta barra. Brother. Mejor usamos esta barra entera. Sí, este chocolate es mejor que el de MrBeast. No creo. Es chocolate amargo sin leche porque somos veganos. Bueno, a ver. Corto en pedacitos. Es más fácil comprar directamente chips de chocolate. Pero esto queda estético, se ve como más rústico. El chip de chocolate todo cortado con violencia. ¿Qué opinas? Mi circuncisión fue muy similar a esto.
Ok, ahora después de cortar el chocolate, vas a agregarlo a la mezcla y después, ¿qué más? Después vamos a hacer las formitas de las galletitas directamente. Y hay que ponerlo en una asadera y cocinarlo en el horno. Pero primero mezclamos el chocolate en la masa. Creo que le voy a agregar un poquito más de aceite porque está muy pegajosa. ¿Qué es pegajoso, Martín? Pegajoso es cuando un líquido se pega, por eso se dice pegajoso. Se queda relativamente pegado a la superficie, ¿no? Sí. Como por ejemplo un moco, ¿no? Como un moco, sí. Exacto. Muy buena referencia. Ok, con un poco más de aceite ya quedó perfecta. La masa para mí tiene que ser así. No sé cómo describirlo, pero es esta textura. Esta es la textura perfecta de galletita. No quiero meter la mano porque generalmente no usamos peanut butter, digo mantequilla de maní. Y generalmente no queda tan pegajosa. Creo que por haber usado tanta mantequilla de maní está muy pegajosa esta masa. Pero bueno. Pero probablemente está muy rico. Cookie dough. Ay, perdón, no puedo. Es que estas palabras, masa de galletita. Yo amo comer masa de galletita. Martín no le gusta eso. Me parece un acto de terrorismo. No. Bueno, Mila, y ahora Voy a traer la asadera y voy a empezar a hacer bolitas de galletitas. ok. Ahora que la masa ya está lista, vamos a pasarlo a una asadera y le voy a poner un poco de aceite para que no se pegue todo. O margarina. Aceite. Bueno, Martín, digo, asistente, necesito ayuda. Yo necesito un nombre de asistente. O sea, Como un alter ego. correcto. Porque la gente no puede saber que soy yo. Me puse aceite en las manos porque así no se pega tanto la masa. Pero hay que hacer unas bolitas y ahí tenemos una galletita. Tuki. Camila está agarrando otro pedazo de masa, lo está moldeando de forma esférica, lo coloca en la asadera y lo aplasta para darle forma de cookie. Exacto. Aplasto, agarro masa. Ay, está re pegajosa. Y le doy forma de esfera. Y después esta esfera en la asadera la aplasto. Cookie. Impresionante proceso. En Argentina diríamos que esto tiene pinta. ¿Qué significa que tiene pinta? Que se ve rico, que se ve, que parece delicioso, o sea, parece, ¿no? Total, esto tiene mucha pinta, la verdad. ¿Querés hacer un insert más de cerca? Yes. Ahí podemos ver las galletitas, la masa y cómo Mila las aplasta para darle una forma extraordinaria de galletita. Esto ya puede ir al horno. Es más, creo que lo voy a poner porque después crecen, hay que dejar un poco de espacio. Y serían 20 minutos a fuego máximo. Podés cambiarlo de lado si tu horno no le da de los dos lados calor. Así que va a el horno. Gente, vamos al horno. Miren cómo crecieron las galletitas. Tarco llora de fondo.
se expanden en el horno. Así que por eso les decía que tienen que dejar suficiente espacio entre galletita y galletita. Así que estamos a mitad de camino. Yo le puse 20 minutos y está en 10 minutos, así que quedan unos 10 minutos todavía. Y en 10 minutos vemos los resultados y podemos hacer una prueba con Martín. A ver qué opinamos de mis galletitas caseras improvisadas. Bueno, acá está el resultado después del horno de las galletitas. Se expandieron y a pesar de que dejé espacios, se pegaron un poco entre ellas. Ahora con una espátula las voy a sacar y las voy a poner en un platito y vamos a desayunar con Martín. ¿Está bien, Martín? ¿Te parece? Súper bien. Súper bien, excelente. Bueno, me estoy quemando, tengo un repasador en la mano, así que voy a sacar las galletitas. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba. Este es el resultado. Espero que la cámara esté haciendo foco. Probablemente no. Ojalá sí. Bueno, voy a chequear que esté bien el plano antes de sentarme. Perfecto. Ok, prueba final. Quiero morder una. ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? A mí me enseñaron en mi casa que el chef prueba primero su plato. ¿Sí? Acercá más el micrófono, está como... Bueno, a ver. Yo quiero la que esté más blanca. Ok. Están todavía un poco calientes. No sé si se llegará a ver la textura. Pero bueno, a ver. ¿Opiniones? Tiene sabor a mantequilla de maní. O probablemente están perfectas. A ver, probá vos ahora. Agarraste mi misma cookie. Tienen mucho sabor a mantequilla de maní. Gente, le puse 2 cucharones de mantequilla de maní. Tienen sabor a mantequilla de maní. Me encanta. Bueno, aprobadas, así que si quieren seguir la receta está un poco complicado, pero si les interesa realmente puedo intentar dejar en la descripción los ingredientes estimativos de cuánto usé de cada cosa. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video con otra receta fácil. Chao.